realizar un examen de medicina preventiva. Y lo primero que hay que saber es que los exámenes de medicina preventiva tributan a las metas sanitarias que se propuso el gobierno entre la década del 2010 hasta el 2020, que no se han cumplido del todo, ya que decía que teníamos que tener un porcentaje inferior de personas con obesidad, un porcentaje inferior de personas con hipertensión arterial, y que si bien las hemos pesquisado mediante las estrategias de los exámenes médico-preventivos, por lo general no llegan tanto a la población, porque la gente desconoce que puede ir a hacerse un EMPA al CESFAM, estando inscrito solamente. Por lo general siempre relacionan esta instancia como el CESFAM con algo de que ya hay algo malo, no para chequearme de que quizás todo está bien y tengo que reforzar mis conductas de salud. A modo de definición, un examen médico preventivo es una evaluación que es periódica de salud, es de carácter voluntario, a nadie se le puede obligar a hacer un examen médico preventivo, pero esta voluntariedad recae también en ciertas comillas. Por ejemplo, cuando una persona ingresa a trabajar a alguna institución, le van a pedir que tenga salud compatible, y esta salud compatible se puede verificar con el examen médico preventivo. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan a trabajar al hospital, los van a enviar al Miraflores o a la misma unidad de salud del hospital a que se realicen estos exámenes, y se tomen los exámenes sanguíneos y después pasen a realizarse el EMPA. ¿Qué es lo más importante del EMPA y del EMPAM? Es que permite detectar oportunamente enfermedades que son de alta ocurrencia en nuestro país y que ellas tributan en alta mortalidad y mortalidad también a nuestra población. Y su principal función es que es una herramienta de tamizaje. Nos permite ir separando y ir viendo cuáles son las principales problemáticas de nuestra población. Mencionarles de que Chile es uno de los países que tiene mayor alta tasa de obesidad, mayor alta tasa de hipertensión arterial sumada con diabetes e dislipidemia, lo que nos da que esta población obesa, hipertensa, tiene síndrome metabólico. En mayores de 15 años se aplica la estrategia EMPA. Esto no es excluyente. A las embarazadas también se les puede aplicar EMPA, a los menores entre 3 y 5 años también se realizan exámenes médico-preventivos, pero al que ustedes van a dar mayor fuerza es al que se realiza a los mayores de 15 años. Y aquí, ¿qué es lo que quiere buscar esta estrategia? Es primero pesquisar tempranamente el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuál creen ustedes que aquí es el mayor problema cuando aplicamos EMPA ya después a un adulto joven de 20 años? ¿En qué sentido, profe? Por ejemplo, si este adulto joven ahora de 20 años es obeso, pero después yo reviso su ficha clínica, que puede ser mediante relleno, agenda médica que está disponible, y veo que a los 9 años, en su último control de salud infantil, ya tenía sobrepeso o obesidad, ahí quiere decir de que tenemos una gran laguna en la cual yo pude suponer o predisponer mis acciones sanitarias a evitar que él llegara a los 20 años a consultar en un EMPA por obesidad. Entonces ahí ya tenemos esta laguna cuando dejamos de atender al niño y después lo vemos como un adulto que consulta por una patología. Es por eso que la función de ustedes es acercar los exámenes médico-preventivos a la población. También está la pesquisa temprana de tabaquismo, que es muy importante y relevante sobre todo en nuestra región. Hipertensión arterial, como puerta de entrada a todo lo que son patología cardiovascular. Diabetes mellitus tipo 2, que también es como la primera enfermedad metabólica que se presenta en adultos, dislipidemias, consumo problema de alcohol, enfermedades infecciosas, y aquí solamente destaca la tuberculosis y la sífilis, y el cáncer en la mujer, y acá destaca dos grandes, el cáncer cervicuterino y el cáncer de mama. ¿A ustedes les parece pertinente todo esto que busca el EMPA? ¿Sacarían algo o agregarían algo más? Yo agregaría sobre la pesquisa del VIH. Muy bien, pesquisa del VIH. Profe, y en los hombres no se pesquisa el cáncer de próstata, que creo que recuerdo algo respecto a eso. Se consulta también, pero no está descrito de que debe sí o sí derivarlo a un especialista. Ah, ya. Entonces quedas con el dato, quedas con tu antígeno prostático, pero ahí queda como en las nubes donde lo derivo. Ya, muchas gracias. Pero sí es importante de que
no solamente las neoplasias en la mujer van a ser importantes, sino que el cáncer de próstata es uno de los más prevalentes también en el sexo masculino. Por ejemplo, dentro de las patologías que tienen que ver con hormonas. ¿Les parece interesante que solo esté la diabetes y la dislipidemia? ¿Cuál otra agregarían? También hipo e hipertiroidismo. Perfecto, también podríamos consultarlo, sobre todo, por ejemplo, si habláramos con personas embarazadas o adultas que además de tener alguna otra patología concomitante se va a sumar el riesgo de que pueda tener hiper o hipotiroidismo. ¿Y qué consideraciones técnicas van a tener con EREP? Ya hablamos de que cualquiera de ustedes está capacitado para realizarlo, y lo más fome, por así llamarlo, es de que el EMP tiene un rendimiento medio de 15 minutos. Eso quiere decir que usted con consejerías y con registro debiera demorarse 15 minutos. Por hora va a tener que realizar 4 EMPs. Eso es un poco complejo, sobre todo cuando uno quiere tratar de entablar una conversación y que el paciente logre afianzarse y contar alguna de sus dudas o de sus problemáticas. Con 15 minutos es prácticamente imposible. Y puede ser aplicado por cualquier profesional de la salud, en este caso enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos y matronas, pero si el ítem debe derivarse, ahí van a contar con la presencia de todos los profesionales de la salud, y por lo general a donde derivan es a médico, nutricionista, kinesiólogo, matrona, dependiendo del ítem que esté alterado. Y además que van a tener que contar con la presencia de laboratorios y que van a tener apoyos de tecnología médica. ¿Y qué van a necesitar para poder realizar este EMP? Primero, una balanza, cinta métrica, los formularios que son tipo, el formulario de EMP, el formulario del audit y los formularios de consejería, y además los formularios para derivar y pedir exámenes, además de un estigmomanómetro, un glucómetro y elementos de protección personal, y asimismo como elementos para desechar los insumos sucios. Así que no es tanto lo que necesitan para poder realizar un EMP. Y dependiendo del resultado que usted tenga en cada ítem y de lo que le salga ahí, tiene que realizar siempre una consejería, y aquí siempre se refuerza que usted felicite si encuentra algo bueno. O también puede ser educacional o instruccional. Si encuentra algún hábito que está un poco incorrecto, tiene que hacerlo de la forma más agradable o menos punitiva posible, de tratar de encaminar a que algo esté bien. Y si algo está mal, también tiene que derivar. Si encuentra sobrepeso u obesidad, lo que se sugiere es que derive a nutricionista y además haga una consejería sobre alimentación saludable. Si las cifras tensionales están elevadas, tiene que hacer una consejería sobre disminución del consumo de café, disminución de bebidas gaseosas o cola, de mate, y también derivarlo a un seriado de presión arterial. Por lo general, en este ítem se encuentra uno de los problemas, que es el síndrome del delantal blanco, en el cual las personas ven a una persona con delantal blanco y enseguida se le sube la presión. Entonces, por eso es importante que usted haga otras actividades antes de tomar la presión arterial y que no sea lo primero que va a hacer. Si encuentra antecedentes de diabetes mellitus 2 y su valor de la glicemia está alterada, tiene que realizar una consejería y solicitar una glicemia venosa en ayunas, que va a ser uno de nuestros criterios diagnósticos. Y dependiendo si el audit sale alterado, tiene que hacer consejería y derivación también. En este caso, los que están a cargo del programa de ver problemas son los psicólogos. Si existe hábito tabáquico positivo, tiene que realizar consejería, y si este hábito tabáquico se relaciona o afecta a otras personas, tiene también que derivar al kinesiólogo por riesgo de, por ejemplo, si es una madre fumadora, tiene que derivarlo al kinesiólogo, quien va a aplicar score de IRA para determinar el riesgo de enfermedades respiratorias agudas en menores. Y si las conductas sexuales son de riesgo, tiene que realizar consejería también y derivación al área de matronería. Eso, en sencillas palabras, es el EMP. Y si nos pasamos a la otra vereda, vamos a encontrar lo que es el EMPAM. Y el EMPAM constituye una herramienta de tamizaje, pero más que una herramienta de tamizaje, es una herramienta en la cual sabemos si nuestros adultos mayores son autovalentes o no lo son. ¿Qué creen ustedes que ven más, autovalentes o dependientes? Dependientes. Dependientes.
¿Dependientes de quién, Nati? De los cuidadores. Por Ya. ejemplo, los adultos mayores que tienen órtesis o cosas así, requieren como más cuidado de los cuidadores, que tanto pueden ser familiares como amigos, como personas mismas que ellos contratan. Ya, muy bien. ¿Y autovalentes encontrarán muchas personas adultas mayores autovalentes? Yo creo que depende de la edad. Ya, depende de la edad. ¿De qué también dependerá? De si es que viven solos o acompañados. Si es que vive solo acompañado, de si es hombre o mujer. Por lo general, cuando tienen este dúo dinámico de pareja de adultos mayores, por lo general el que primero debuta en la dependencia es el varón y la mujer nuevamente asume el rol de cuidar a su esposo. Y encontramos uno dependiente y uno autovalente. ¿Se escucha? O a veces, te escuchamos. Ah, ya que en ese caso, por ejemplo, yo tengo la experiencia de mis abuelos, que ellos hasta el momento son súper autovalentes y están ellos en pareja, obviamente, y como dice usted, se ve mucho eso de que depende mucho de mis abuelas. Por ejemplo, Pero para cocinar, ¿tu abuelo sabe cocinar? no, ellos dependen totalmente de ellas. Si no se cocinan, no comen así. Sí, eso O sea, es una característica que es muy llamativa cuando nosotros aplicamos el instrumento, el EFAM para ver la autovalencia, que lo vemos, por ejemplo, y dice un ítem, ¿usted sabe preparar sus alimentos? Y dice, no, porque los prepara mi señora. Y creo que algunos de ustedes lo han vivido. Y dicen, pero si su señora no está, ¿sería capaz de prepararse la comida? No sé. ¿Sería capaz de prepararse usted un huevo revuelto con arroz? Sí. Entonces ahí ya vemos que el paciente es medianamente autovalente en ese ítem. Pero siempre hay que ver con quién vive, cuántos años tiene, qué limitaciones tiene, cómo es su casa. Entonces, más que una herramienta de tamizaje es para que ustedes conozcan las situaciones en las cuales están nuestros adultos mayores actualmente. El EMPAM, en pasos simples, primero es una recopilación de datos personales. Ahí ustedes le preguntan cómo se llama, cuántos años tiene, y ahí el paciente siempre le dice, tengo tantos años, vivo con tal persona. Y es importante que no se salte esta etapa, porque usted va a conocer a su usuario y él después se va a sentir en confianza de consultarle las dudas que tenga. Y después de eso debe proceder a hacer las mediciones, que aquí van a ser peso-talla, medición de circunferencia de cintura y la medición de presión arterial sentado y de pie. Y aquí ya hay una diferencia con lo que teníamos con el EMPA, que solamente era la medición de presión arterial sentado, porque tenemos en los adultos mayores el problema que es la hipotensión ortostática, que es cuando ellos, cuando se ponen de pie de golpe, hay una variación entre las cifras tensionales y ellos se marean o se caen. Así que es importante que usted haga estas dos mediciones. Después usted va a hacer una gran barrida de datos de antecedentes generales. Le va a consultar sobre las patologías crónicas que pueda tener y sobre qué fármacos pueda usar. Y aquí es donde va a tener que utilizar también toda su imaginación para que... Muchas gracias. Ay, para entender cuáles son los fármacos que está tomando. ¿Qué fármacos son los más habituales que ustedes conocen en adultos? Metformina. Metformina, ya muy bien. ¿Cómo podrías describir la metformina? Como un hipoglicemiante. No, más sencillo, el caballero te va a decir, yo me tomo una pastilla blanca grande. No te va a decir que toma metformina. O cuando te toman Alapril va a decir, yo me tomo una pastilla amarillita chiquitita. Cuando toman los sartán va a decir, tomo una pastilla que viene en un envase rojo. Claro. Entonces, por eso es que ustedes ahí tienen que sacar toda su habilidad de reconocer las cosas o los elementos, porque no siempre el paciente va a saber qué es lo que toma. O a veces ya tienen anotados los medicamentos también para poder apoyarse. O van a decir típico, no, si tomo todas las mañanas la pastilla del pipí. ¿Cuál sería la pastilla del pipí? ¿El diurético? Sí, ¿cómo se llama? La furosemida. Furosemida y hidroclorotiazida son los que toman más habitualmente.
Y van a decir, no, si tomo paracetamol porque me duele la cadera. ¿Y cuánto paracetamol toma? No, me tomo un comprimido cada 8 horas, todos los días se toma paracetamol. ¿Pero ¿y le duele todos los días? No, sabe, no me duele todos los días, pero como me lo indicaron y me lo dieron, me lo tomo. Entonces, por eso que ustedes tienen que en este ítem ir preguntando cómo se lo toma. Y después de hacer esta recopilación de información, van a pasar a la evaluación funcional del adulto mayor, que es una encuesta en la cual ustedes van viendo cómo es su relación con las actividades de la vida diaria. Cómo cocina, si se puede bañar, cómo maneja el dinero, y un elemento muy importante es cómo está su memoria gracias a la herramienta o documento que se llama Minimental abreviado. El Minimental nos ayuda a ver cómo está la memoria a corto plazo, no a largo plazo, que ya sabemos que es la que falla habitualmente en los adultos mayores. Y el punto 5 es un punto bastante sensible, que se relaciona con lo que mencionaba Bárbara, es de que está la aplicación de la escala de Jesabach y el cuestionario de Pfeffer. La aplicación de la escala de Jesabach necesita de que ustedes tengan suficiente tacto y tino para aplicarla, ya que tiene unas preguntas como, ¿usted se siente desdichado? ¿Ha llorado? ¿Se siente contento con su vida? ¿Cree que las personas estarían mejor sin usted? Ese tipo de preguntas. Y la idea es de que ustedes las hagan lo más parecido a lo que el documento lo dice. Pero si usted no tiene suficiente tacto, el adulto mayor, si está un poco lábil emocionalmente, se va a poner a llorar ahí mismo. Y después nos pasamos al otro lado, que es el Pfeffer. Si nuestro paciente va acompañado por su cuidador, usted le puede aplicar el cuestionario de Pfeffer y es para ver cómo está con su sobrecarga. Y por lo general lo que va a encontrar es que el cuidador siempre está sobrepasado, porque además de cuidar al adulto mayor, tiene que hacer las cosas en la casa, hacerse cargo de otras cosas y de su propia salud, porque los cuidadores habitualmente son hijos, vecinos, la misma esposa, y están cansados. Entonces aquí ya tenemos un punto un poco más sensible. Y ahora, no sé si tienen alguna duda o consulta antes de pasar a ver los formularios como tal. Yo no, por lo menos. Queda bastante claro. Miren, a continuación vamos a ver el de medicina preventiva del adulto. Todavía tenemos este formulario tipo, que es el antiguo, y acá estos son datos que los van a encontrar siempre también en el formulario y también en el sistema computacional, que puede ser relleno o agenda médica, en el cual usted quiera tener que anotar el nombre de su usuario, su previsión, sexo, fecha de nacimiento, en años y meses, su root, la dirección y el teléfono. Y el primer ítem con el que nos vamos a encontrar va a ser beber problema y preguntarle si consume bebidas alcohólicas. Pero si usted no conoce a su usuario, ¿cree que es como pertinente llegar y preguntarle cuánto toma, si le gusta tomar, si alguien se ha provocado daño cuando toma? No es muy pertinente. No. No es muy pertinente. Entonces, como para entrar en confianza, usted se va a saltar al punto C, D y E. Va a hacer primero las mediciones, para que usted gane seguridad como profesional y ahí por mientras vaya entablando conversación con el paciente para que después pueda aplicar los otros ítems. Y si nos vamos al punto C, que habla derechamente como obesidad, y pide el peso en kilos, y fíjense que este es la guía clínica, y dice que también la talla en kilos, pero es la talla en centímetros o en metros, como usted estime conveniente medir la talla. Y tiene que calcular el índice de masa corporal. Si está sobrepeso, aquí tiene que realizar consejería de alimentación saludable y alimentación física, tanto si es sobrepeso u obesidad. Pero también su lógica debiera ser de que si un paciente está obeso y además encuentro el punto D y E alterado, yo debo remitirlo a médico y a nutricionista y orientar a este paciente de que de acuerdo a sus condiciones de salud, él va a ingresar al programa de salud cardiovascular, que es la puerta de entrada de nuestros pacientes a la atención primaria. Y además está la circunferencia de cintura, que está con los valores antiguos. Menciona que la circunferencia de cintura de la mujer es mayor a 88 centímetros, que se considera de riesgo, y en el hombre es mayor a 102 centímetros. Según la Asociación de
Cardiología, en el año 2015 cambiaron estos valores y fue de la mujer se encuentra con riesgo si la circunferencia de cintura es mayor a 80 centímetros y en el hombre de 88 centímetros. Por lo tanto, hubo una reducción en estos parámetros porque se estaba viendo que la obesidad en la población era de carácter androide, no ginecoide. Y no estaba esta relación tendiente al 1, por tanto, se disminuyeron los valores a 80 y 88. Después tenemos la presión arterial, que deben medirla sentados en estos pacientes, y aquí deben registrar la sistólica y la diastólica. Y aquí mismo les indica cuándo deben referir o no a un seriado de presión arterial. ¿Y qué sería un seriado de presión arterial si los pacientes le preguntan? Es una medición que consiste en que él va a ir 3 días de la semana, que puede ser lunes, miércoles o viernes, a la misma hora y en las mismas condiciones. Y le van a tomar la presión arterial en el mismo brazo. Si las medidas siguen estando alteradas, el paciente va a hacer ingreso al programa de salud cardiovascular por una de las patologías declaradas como GES, que es la hipertensión arterial. Si, por el contrario, en el seriado las presiones se mantienen estables y bajas a estos niveles, el paciente va a irse de alta y no va a necesitar entrar al programa de salud cardiovascular. Y acá, en el ítem E, aparece la diabetes mellitus, y que dice que solamente se le debe aplicar a mayores de 40 años, obesos o con antecedentes de diabetes mellitus en padre, madre o hermanos. Por tanto, si su paciente en obesidad marcó que era obeso, tenía un IMC mayor a 30, tiene que aplicar el ítem E. Y aquí siempre te menciona que debes controlar una glicemia en ayunas, pero no es lo habitual que hagamos los exámenes de medicina preventiva en ayunas. Por tanto, tenemos que tener los valores de que sean postprandiales o postalimentación, que pueden encontrar entre rango entre 120, 140, si ha pasado una hora postalimentación y depende de lo que haya comido. Si este valor está superior a 140, postprandial 1 hora, y si ha comido un carbohidratos de fácil metabolización, usted tiene que solicitarle una glicemia venosa en ayunas para confirmación diagnóstica de diabetes mellitus. Y después se fijan que ya tenemos unas preguntas que son mucho más sensibles que las anteriores. Entonces, cuando usted ha revisado el punto C, D y E, va a pasar al punto D, le pregunta sí o no. ¿Usted fuma? ¿Sí o no? ¿Y cuánto fuma al día? ¿Y qué pasa si le dijera, no, yo no fumo tabaco, yo fumo marihuana? ¿Qué haría? Le preguntaría que cuántas veces a la semana lo hace. ¿Ya? Puede ser alguna conducta de riesgo. Exacto. Pasa lo mismo, pero aquí no deben derivar porque no tenemos ninguna guía ni ningún programa que nos hable sobre que el consumo de marihuana como tal, sino que sí, si el paciente te refiere de que es un consumidor problemático, puede pasar al control, al poli de adicciones. Y después ahora, pasando a ese ítem, le consulta cuánto bebe. Y aquí es sencillo si te dice que no bebe, pero es complejo si te dice que sí toma. Porque ahí tienes que empezar a hacer las conversiones, porque una lata de cerveza no es lo mismo que un vaso de vino. Entonces ahí usted en su mente tiene que tener todas las conversiones. Una latita de cerveza es como lo mismo que un vaso de vino pequeño, y así sucesivamente. Y aplica su audit. Y si el audit le da consumidor de riesgo, tiene que hacer una consejería y si es necesario, derivarlo a otro profesional. Voy a tomar agüita, voy y vuelvo. Me ausento por unos minutitos. Vaya, profe. Chicos, más que nada destacar que está el formulario de asistencia para que lo puedan meterse y poner claro el apellido, nombre y el correo electrónico. He vuelto. Ya, estábamos. Entonces teníamos el ítem del audit, que era el de beber problema.
Y después tenemos el punto F y G de la misma página, en el cual tenemos que consultar sobre las conductas sexuales de riesgo. Pero me gustaría que pusieran atención en lo que dice la descripción de quienes les corresponde. ¿Cómo lo preguntaría? Porque si lo leemos así suena bien feo. ¿Es usted un hombre que tiene sexo con otro hombre, es un trabajador sexual e intercambia droga por sexo o está en reclusión? Yo he visto que dicen que si es que uno tiene una pareja sexual estable. Sí, porque si decimos eso, ahí nos van a cerrar la puerta, se va a ir porque se va a molestar nuestro paciente. Y además solamente menciona el sífilis. Existen también otras enfermedades de transmisión sexual que sí pueden ser detectadas por otros métodos. Y la idea es de que ustedes amplíen este horizonte. Y usted entonces pregunta, ¿tiene una pareja estable? Cuando usted mantiene relaciones sexuales, ¿utiliza preservativo? Y así va suavizando un poco el camino y no hace ese encabezado tan cortante como el que menciona ahí. Porque lo que nosotros hemos visto es que a veces están tan nerviosos que leen eso. Y después al tiro se saltan. ¿Ha tenido tos productivo por más de 15 días como para pasar el chasco de que dijo, le preguntó lo anterior? Le pregunta si tuvo tos productiva por más de 15 días. Y aquí habitualmente la respuesta es que no. Ahora con lo del coronavirus no sé cómo iría la respuesta. Y tenemos mujeres entre 25 a 64 años, le consultan si tiene el PAP vigente y si no está vigente tiene que derivarlo a la matrona a que le controlen el PAP. Y si es una persona mayor de 40 años, lo mismo. Aquí habitualmente tiene que derivar al paciente a que se tome no solamente el colesterol total, sino que también triglicéridos y niveles de HDL y LDL. Y finalmente, para mujeres mayores de 50 años, solicitar mamografía y si a otras edades ha existido también mamografía. Y aquí usted hace su pequeño resumen de lo que encontró en el EMPAM y si derivó a tomarse exámenes o si el paciente ya los traía, y en eso consistiría el EMPA. ¿Qué les pareció? ¿Lo harían todos ahora? Yo sí. No es para nada difícil. Pero Al ahora final vienen... una pauta. Es solo importante. una pauta. Y por eso es bueno que, por ejemplo, si ustedes tienen la posibilidad de realizar esto en comunidades, solo como forma, aunque sea forma de aprendizaje, a las personas les gusta saber cuánto tienen de presión arterial, cuánto tienen de glicemia, porque son cosas que no están al alcance de todas las personas y los acercan a la comunidad. Si no, después la gente en los CEFAM cuando lo ven, no, si yo no quiero venir de la señorita de azul o la señorita de morado, o el médico que solo me reta, porque se alejan de las poblaciones. En cambio, esta es una estrategia para que usted se acerque a su población. Y después tenemos nuestro EMPAM, que se demora 1 hora a diferencia del otro que se demora 15 minutos. Tenemos las mediciones, presión arterial sistólica y diastólica sentados, diastólica y sistólica de pie, frecuencia cardíaca, peso, talla, IMC, circunferencia de cintura, y un dato que debiera estar también en el EMPA, que es si ha tenido una baja de peso en los últimos 6 meses. ¿Cuánto para ustedes sería una baja de peso involuntaria en ese plazo? Unos 10 kilogramos. Sí, desde 5 kilogramos en los últimos 6 meses para un adulto mayor ya es considerable. Ahí, entonces usted revisa anteriormente cuánto había sido el peso. Y le pregunta, ¿realiza actividad física? Y aquí dice, sí, yo hago aseo todos los días en mi casa. ¿Es considerada actividad física, sí o no? No. No. No, entonces aquí usted hay que saber, no sabe qué. Acá le quiero preguntar si usted realiza alguna actividad que sea moderada por más de 30 minutos, al menos 3 veces a la semana. Y si le dice, sí, yo salgo a caminar o bajo caminando al centro, démosle puntito y estrellita de que hace actividad física. Lo habitual es que encontremos que no.
Le pregunta también si se ha recibido la vacunación influenza y la neumocócica también, que está incluida para los adultos mayores, y si es beneficiario del PACAM, que es el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, que aquí les dan la famosa crema de lentejas, que creo que algunos de ustedes ya la conocen, con la que pueden hacer hasta queques, y la crema de arvejas. Y después acá hay un gran listado de patologías crónicas que son muy habituales de encontrar. Entonces aquí le va a decir, yo tengo la presión alta, tengo diabetes, me dan una pastillita para el colesterol que me tomo en la noche, me tomo el Eutirox en las mañanas, y ahí usted va anotando con X y va completando todas las patologías crónicas que pueda tener también su paciente. Y si el paciente también durante la entrevista le dice mucho, ¿qué? No lo entiendo, marca también ahí la hipoacusia. También usted no se olvide de revisar cómo está la crea de este paciente en el último tiempo y si es algún indicador de enfermedad renal crónica, y lo mismo que si es consumidor habitual de paracetamol, no se olvide también de solicitarle al menos una vez al año pruebas hepáticas para saber cómo está funcionando ese órgano tan noble. Y le dicen, no, sabe que a mí me duele las caderas y me dan paracetamol para eso, artrosis de cadera. Y ahí van marcando, se van a encontrar con que no es solamente un adulto mayor que esté así como sanito o al menos tenga hipertensión, sino que se va a encontrar una variedad tremenda de patologías que tiene cada uno de estos usuarios. Y además que van a consumir al menos todos estos fármacos que están mencionados aquí, al menos 2. Muy conocido el atenolol, alprazolam, que le dicen media pastillita para dormir. Dicen, no, si a veces estoy un poco triste y le dan otra pastillita que habitualmente es la amitriptilina. El celecoxib, si le duelen mucho las caderas, le dan el famoso Celebra, y así van anotando. Y ahí pueden completar si consume otros. La tolbutamida ya va en salida, siendo reemplazado por otro hipoglicemia. Y aquí después pasamos a la evaluación funcional, que es el EFAM, en el cual, ¿se acuerdan que habíamos hablado que era de cómo estaba la persona para hacer las actividades de la vida diaria? En cuanto a bañarse, a manejar el dinero, al consumo de fármacos, a preparar la comida, a las tareas de la casa, a cómo está su memoria con el mini mental, cuántos años fue al colegio, y hacer 2 ejercicios para ver cómo están funcionando sus articulaciones, principalmente hombros, caderas y rodillas. Y eso nos va a dar que si el puntaje es mayor a 46, vamos a tener un paciente autovalente sin riesgo. ¿Quién nos había comentado de que su abuelito necesitaba de su abuelita? Yo, profe. Ya. ¿Tu abuelito se toma los fármacos solo? Sí. ¿Sí? Pero igual siempre está la compañera recordándole las cosas. Ya. Entonces ahí igual le daríamos menos puntito. ¿La comida se la prepara solo? Si le toca solo, sí. Pero Ya. mi abuelita es la que siempre está cocinando. ¿Y las tareas de la casa, las podría hacer? Sí, porque es que ellos están en el campo, entonces como que él hace las cosas como afuera del campo, mi abuelita adentro, entonces como que se la distribuyen. Ya, muy bien. Y entonces nos daría que quizás el autovalente sin riesgo o algún autovalente con riesgo dependiendo de cómo salieran estos otros ítems. Y la parte B también mide lo que es cómo está su presión arterial, y primero dice sin hipertensión arterial, que es el máximo puntaje. Pero después te dice, por ejemplo, hipertensión arterial descrita, pero compensada también te va a dar un alto puntaje. Pero si no está compensada, ahí te va a disminuir puntos. Después tenemos lo mismo para la diabetes. ¿Cuánto lee? Y aquí tenemos un gran problema de que todavía tenemos altas tasas de analfabetismo en los adultos mayores, que no saben leer, por tanto aquí te descuentan ese puntaje. El mini mental, nuevamente se repite el puntaje, y si el paciente, para saber si se ha sentido deprimido. Si él dice que se ha sentido deprimido en la última semana, tienes que aplicar sí o sí la escala de Jesabach de depresión geriátrica. Así que ahí sí o sí van a tener esas preguntas que son un poco tristes. Y saber si se encuentra angustiado o siente temor por alguna situación. Y ahí les va a dar parte A y parte B, y acá también tienen el mini mental, separadito para que vayan anotando el puntaje. Y cuando vayan haciendo el EFAM, tienen que ver, por ejemplo, si notan que el paciente se marea, tiene un temblor de las extremidades, cuando hace las posiciones con los bracitos, si notan que pierde el equilibrio, si usa lentes, si necesita que le repitan las indicaciones, también lo van completando.
Y si el paciente usa algún tipo de órtesis o tiene cierta dependencia que usted visualice, por ejemplo, si llega con bastón, burrito, silla de ruedas, no aplique EFAM, sino que se salta enseguida al índice de Bartel, que es para evaluar dependencia. Y son los mismos ítems, pero que están descritos de forma diferente. Y acá después tenemos el Jesabach, que lo vamos a ver un poco más abajo, y lo mismo que el cuestionario Pfeffer. Es importante también dentro del EMPAM que se evalúe el riesgo de caídas, y eso se evalúa primero, le preguntan si se ha caído o no, y después lo evalúan con estación unipodal y Time Up and Go. Si el paciente es dependiente y utiliza órtesis, no pueden hacer estación unipodal y tampoco pueden hacer Time Up and Go porque el paciente se les puede caer. Por tanto, va a tener un riesgo alto de caídas al tener la presencia de órtesis. También le van a consultar si tiene redes de apoyo. Y aquí no lo lea como tal. Pregúntale si en algún caso de tener problemas, ¿quién lo asistiría? Y ahí tienen que anotar con quién contaría, si es con familia, amigos, vecinos o grupos organizados. Si sospecha de maltrato también, si va con el cuidador o va solito y usted lo ve en deficientes condiciones higiénicas, sabe que el paciente recibe su pensión, pero de que no se refleja en cómo está su estado de salud o estado físico, ahí anote sus observaciones que también son relevantes. En un ítem muy pequeño, a diferencia del examen del adulto, se registran los exámenes anuales, que básicamente son glicemia, colesterol, vaciloscopía, VIH y VDRL, y si bebe o si fuma. Y aquí está el plan de atención, y vamos a ver, nos encontramos acá el Jesabach, voy a buscarlo para mostrárselo. Y eso es, si resumiéramos, todo lo que es el EMPAM. Profe, una duda, en el caso de sospecha de maltrato, aparte de anotarlo ahí, ¿qué derivación se hace o qué se hace Lo en ese deben caso? derivar asistente social o psicólogo. Ah, ya. Sí. Gracias. Mire, la escala Jesabach pregunta lo siguiente. En general, ¿está satisfecho con su vida? ¿Ha abandonado muchas de sus tareas o aficiones? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente aburrido? Y así son más o menos las preguntas, pero por ejemplo, en estos momentos, ¿piensa usted que es estupendo estar vivo? ¿Actualmente se siente lleno de energía? ¿Se siente sin esperanza? ¿Y piensa que la mayoría de la gente está mejor que usted? Y si usted sabe que respondió negativamente al ítem de que se sentía deprimido, ¿cómo va a quedar el paciente después de aplicar esta escala? Más deprimido. Así que tiene que tener mucho tino para hacer esa encuesta. Yo sé que ahora con los elementos de protección personal no es tan fácil porque tiene que acercarse al paciente. Si tiene que contenerlo, puede tomarle las manos en tiempos no COVID o acercarse a él, porque son preguntas bastante sensibles. Y la escala Pfeffer. ¿Dónde está por acá el test de Pfeffer? Que es, por ejemplo, si el paciente es capaz de manejar su propio dinero, si es capaz de calentar agua o té o café para apagar la cocina, pero esas preguntas son dirigidas hacia el cuidador. ¿Y qué tan cansado se siente finalmente? Y eso serían a grandes rasgos lo que son las escalas de evaluación tanto del adulto como del adulto mayor. No sé si tienen dudas, consultas. Profe, estaba pensando en el caso de que se observe algún signo de maltrato, igual se podría derivar a una OPD, por ejemplo. Sí, tú puedes derivar.
La idea siempre, por ejemplo, es de tener otra opinión que esté apoyándote. Si tú ves el paciente que, por ejemplo, cuando él levanta los brazos, puedes evaluar hematomas o además de las condiciones sanitarias que vimos, llama a otro profesional para que esté ahí para apoyar también tu decisión de sospecha de maltrato, sospecha de violencia. O sea, en este Profe, caso disculpe. tiene que hacerse una... Disculpa, no sé quién iba a hablar. No, no importa, sigue, sigue. O sea, en este caso tendría que hacerse como un peritaje o alguna evaluación, como un examen físico por un médico, por ejemplo. Exacto, sí, sería lo ideal. En ese caso, profe, ¿sería pertinente preguntar, por ejemplo, a qué se deben los hematomas? Sí, se cae mucho, por ejemplo, o por qué se cortó, porque tiene quemaduras, que también pueden encontrar adultos mayores que han sido castigados y los han quemado. Ya, muchas gracias, profe. Profe, ¿y si nosotros preguntamos y nos mienten? ¿Cómo sabemos nosotros darnos cuenta que la persona no está mintiendo, por ejemplo? Es por eso de que es importante que esté otra persona también para escuchar el discurso, para que no solamente esté el sesgo de ustedes, porque a veces en esta emocionalidad que pueden tener, van a caer ante cualquier discurso, por ejemplo, de algo está pasando mal, me tratan mal, y quizás no son así las cosas. Es por eso que es importante que se apoyen de los otros profesionales, sobre todo de los del área social, como son las asistentes sociales y los psicólogos. Ah, ya. Gracias. Y ahí es súper importante utilizar el recurso visita domiciliaria. ¿No hay ninguna otra pregunta? Parece que no. Ya. Recordarles de nuevo, chicos, que por favor llenen el formulario de asistencia que mandó ahí a Giancarlos. Igual, profe, darle las gracias por darse su tiempito para poder enseñarnos acerca del examen de medicina preventiva en adultos. Fue muy didáctica la clase y todos participamos y eso es importante. Gracias a todos por eso. Y darle las gracias nuevamente por ser tan, no sé, nos motiva mucho el hecho de que nos ayude en estas cosas. No, gracias a ustedes y la idea es que se motiven a utilizar estas herramientas y que no solamente los vean a ustedes como hospital, sino que la salud está en todos lados. Y una cosa tan pequeña como tomar la presión a alguien va a ver que los va a acercar un poco más a hablar con la gente. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Yo creo que vamos despedidos, yo creo.